Bien, buenos días. Entonces continuamos hablando sobre estas integrales dobles, integrales iteradas. Bien, en la sección anterior se mostró un ejemplo en el que intercambiamos el orden de integración. Visto que debemos tener cuidado y conocer la región de integración. Bien, este ejemplo 6 es interesante por lo siguiente, porque nos lleva a recordar esta propiedad que se satisface las integrales de una sola variable. Bien, si yo tengo la integral de, digamos, de cualquier función f de x por dx, ¿sí? Digamos que yo tengo esta integral desde a hasta b, ¿listo? Que a a b es un intervalo, ¿no? Un intervalo por aquí. Entonces, supongamos que yo escojo un punto que está en ese intervalo, llamémoslo c, punto c aquí, punto intermedio. Entonces, ustedes concuerdan conmigo en que es cierto que la integral de a a b es lo mismo que la integral de a hasta c de f de x más la integral de c, o sea, integramos de a a c y luego de c a b. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Sí, de f de x. Pues eso ya Entonces, son las sumas de rimas, ¿no, profe? no, esta no es exactamente suma de Riemann. Es una propiedad de la integral, una propiedad que satisface los límites de integración. ¿Listo? Más o menos. No, Riemann todavía no es. Bien. Entonces, miren, eso tiene que ver con el ejemplo 6 que planteo aquí en el libro, porque resulta que ustedes tienen que integrar sobre esa región. ¿Listo? Y nos dicen hallar el área de la región R que se encuentra bajo la parábola tal 4x menos x a la 2 y sobre la recta y igual a menos 3x más 6. Bien. Nos dice hallar el área de esa región. Esta región sombreada, ¿no? Y nosotros ya sabemos que para hallar el área de la región, simplemente planteamos una integral doble e integramos la función 1 de x de y o y de x, depende del orden que escojamos, pero se integra la función 1, porque eso nos da el área de la región de integración. ¿Listo? Entonces, miren que esta región se puede ver como la unión o la suma, pues, la unión de dos regiones, ¿sí? Una de ellas va a estar delimitada, fíjense ustedes, voy a hacer un acercamiento aquí. Una de esas regiones está delimitada por la recta que tiene inclinación negativa, tiene ecuación y igual a menos 3x más 6, ¿sí? Y en ese caso, y esta línea punteada, ¿no? Bueno, pregunta aquí, esta región, ¿cómo la describo? ¿No? Aquí por este rectángulo que vemos aquí inscrito parece que la describen de forma vertical. Es decir, que es x el que varía libremente y entre dos números, en este caso ustedes pueden notar que esos números son el 1 y el 2. ¿Sí? X varía de 1 a 2 y y varía de la recta a la parábola acá. ¿Sí? Varía de esta recta que está en color gris, desde allí a la parábola que está aquí en línea con negrilla. ¿Listo? Entonces, esa sería una parte. Allí integraríamos en esta primera región. Y en la otra región, ya la variación de x es de 2 a 4 y y ya puede variar desde 0 hasta la parábola. ¿Listo? Entonces, era ese el análisis que quería mostrarles. ¿Podemos plantear las integrales? Sí. Primero que todo, si ustedes se fijan, dice aquí, hallar el área de la región R que se encuentra bajo la parábola tal sobre el eje X y la recta de tal ecuación. ¿Listo? Nos dan dos ecuaciones y no nos dicen nada más. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno hacer un gráfico. Graficar estas dos funciones. Por ejemplo, ¿cómo encuentro el punto donde se intersecta la parábola y la recta? Este punto es importante. Este punto aquí. ¿Cómo encuentro uno la intersección de dos curvas? ¿No?
Igualando las ecuaciones. Igualando las ecuaciones, exacto. Entonces tendríamos que igualar 4x menos x a la 2 con menos 3x más 6, ¿no? Mejor dicho, tendríamos que resolver este problemita aquí. 4x menos x a la 2 igual a menos 3x más 6. Listo. Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Porque aparece el x a la 2. Y esas se pueden resolver fácilmente usando la fórmula cuadrática, la fórmula del estudiante, pues. ¿Sí? Primero que todo podemos reescribirla. Este menos 3x pasa a sumar acá con el 4. ¿Sí? Ya puede, o si quieren pasemos todo al lado derecho. Entonces me daría acá, como este x cuadrado está negativo, pasa positivo al lado derecho. Este 4x está positivo, pasa negativo y se opera con este menos 3x para que me dé un menos 7x más 6. Listo. Esto igual a 0. O el 0 lo podemos colocar acá si quieren, lo mismo. Bien. Entonces fíjense que ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Tengo dos formas. Una es factorizando o si no resolviéndola usando esta fórmula, ¿no? La tradicional, pues menos b, ¿alguien se acuerda más o menos? Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula del estudiante. Usted lo puede resolver así, donde a es el que acompaña al x cuadrado, b es el que acompaña a x, en este caso menos 7, y c es 6. Por lo otro es factorizar eso. ¿Sí? Como es cuadrático, veamos si lo podemos factorizar como la multiplicación de dos binomios. Listo, aquí iría x, y aquí ¿qué signo va? Aquí va el signo del primer elemento, aquí, iría menos. Y en el segundo va la multiplicación de los signos, más por menos, menos. Entonces buscamos dos números que sumados den 7 y multiplicados. Sumados porque los dos signos son iguales. Y multiplicados tienen que dar 6. Y sumados 7 y multiplicados 6. 6 y 1, ¿no? 6 más 1 es 7, 6 por 1 es 6. Y en el lado izquierdo uno coloca el número mayor. Listo. Entonces quiere decir que esta, como lo logré factorizar, eso se anula, esa expresión se anula cuando uno de los factores es 0, ¿no? O el primer factor o el segundo. Este primer factor se anula si x es 6 y el otro se anula si x es 1. Entonces, esas son las dos soluciones. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuál de las dos escogemos? ¿Por qué escogieron el 1? Es esta intersección y no la otra cuando x es 6. Porque ustedes, si ustedes observan la gráfica, aquí nos dicen que vamos a hallar el área de la región R que se encuentra bajo la parábola sobre el eje X, ¿listo? Y esta recta. Entonces la otra intersección ocurre por acá, o sea, si esta recta la extendemos, ¿sí? Por allá, bien abajo, se interceptan la recta y la parábola, ¿listo? Pero esa es una región en la que no estamos interesados, ¿sí? Porque si extiendo aquí la recta, más abajo ya se intercepta. Si ustedes quieren, pueden usar, bueno, aquí Desmos o GeoGebra para graficar esas dos curvas, ¿listo? El punto de intersección que nos interesa es este de aquí, ¿sí? Porque delimita la región de integración que nos han descrito con esas ecuaciones, ¿listo? Entonces, ya sabemos que x es 1, y si x es 1, ¿cuánto vale y? Sustituyo aquí x por 1, y vale 3. Si lo sustituyo aquí x por 1, también y vale 3, porque precisamente es el punto donde coinciden las dos funciones. ¿Listo? Entonces, miren, resulta que esta región, el área de esta región sería pues una integral iterada integrando la función 1, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer por partes.
Entonces en la primera parte vamos a permitir que x varíe de 1 a 2 y que y varíe de esta recta a la parábola. ¿Listo? Entonces la primera parte sería así. De x y la interna es con respecto a y. ¿Por qué? Porque x es quien varía libremente entre 1 y 2. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sé que cómo encuentro ese límite 2? ¿No? El 1, pues, ya sabemos que viene la intersección. Este 2, ¿cómo lo obtienen? ¿Cómo sabrían ustedes que ese 2? Bueno, ese 2 no es nada más y nada menos que pues, la intersección de la recta con el eje X. ¿Sí? Con el eje X. Si yo tengo esta recta y igual a menos 3x más 6, ¿cómo encuentro la intersección de esta recta con el eje X? Pues si ella viene bajando así del eje X, ¿cuánto vale y en este punto? 0. 0, ¿cierto? Exacto. Entonces simplemente hago que y sea 0 y despejo x. 0 igual a menos 3x más 6. ¿Qué implica eso? Que ese menos 3x lo paso a sumar al otro lado y me queda que 3x es igual a 6. Entonces me queda que x es igual a 6 sobre 3, que es 2. ¿Sí? Entonces ya sé que este punto tiene aquí coordenadas 0,2. ¿Sí? Entonces aquí está la parábola. Por aquí está la región 1. ¿Listo? Entonces por eso integramos de 1 hasta 2. ¿Listo? Porque en esa parte podemos describir muy fácil la región. Por ejemplo, si x varía de 1 a 2, entonces y va a variar de la recta a la parábola. ¿Listo? ¿Por qué se hace necesario plantear la integral hacerla por dos partes? ¿Por qué se hace necesario eso? Hacer todo ese procedimiento. Porque miren que yo no puedo plantear una sola integral que diga que x varía de 1 hasta 4. ¿Por qué? Porque es que en una parte x varía desde la recta hasta la parábola y en otra parte varía desde 0 hasta la parábola. ¿Sí? Por ese tipo de comportamiento nos tocó dividir la región. Listo. Entonces esta primera integral iría desde la variación de y sería desde la recta, como ustedes pueden ver en el dibujo, que es menos 3x más 6, a la parábola que es 4x menos x a la 2. Esa sería la primera parte, más de la región de integración, más describamos la segunda parte de esa región. Entonces sería cuando x varía de 2 a 4 y cuando x varía de 2 a 4 y varía de 0 a la parábola. Listo. Entonces, lo que vamos a integrar acá abajo para que no esta parte como no se ve en el video, lo que vamos a integrar acá, integral de 0, perdón, de 2 a 4 en la variación de x y de 0 a la parábola, en la variación de y. Y aquí que integro la función, esto es de y, que integro aquí la función 1. ¿Por qué? Porque cuando integro la función 1, pues me da el área de la región de integración. Uno no coloca generalmente ese 1, no coloca nada. Se entiende que allí hay un 1. ¿Listo? Y así plantearía la integral. Bien. Así haría ese planteamiento aquí. Miren esto que está allí. ¿Listo? Y bueno, aquí resuelve la integral. Bueno, no voy a entrar mucho en estas cuentas porque esto es de la sección anterior y no hemos podido avanzar en lo nuevo. ¿No? Pero la integral de y la integral de y es y, evaluada en este extremo superior primero que me da esta parte, menos cuando evalúo en esta expresión. Menos, mejor dicho, hagamos unos pasos que
para que no quede, digamos, incompleto el ejercicio. Miren, vamos a esa integral. Entonces hago la integral interna primero. ¿Sí? La integral de y es y evaluado en 4x al cuadrado menos x. Ah, no, 4x menos x al cuadrado, ¿no? Y aquí sería menos 3x más 6. Y esto a su vez, todo eso se integra con respecto a x entre 1 y 2. ¿Listo? Más la integral de 2 a 4. Y hago esta interna primero. La integral de y nuevamente es y evaluada en esos extremos de integración, que son el 4 menos 4x menos x cuadrado y 0 aquí por dx. Listo. Si hacemos otro paso más, ya nos queda una integral de una sola variable que también aprendimos a resolver en el semestre anterior. ¿Sí o no? Ni siquiera hay que usar alguna técnica especial, nada. Aquí me quedaría la integral de 1 a 2. Evalúo en este extremo superior primero, entonces quedaría donde está y. 4 menos x a la 2 menos cuando y vale menos 3x más 6. Por dx. Listo. Más. Y aquí, uy, ¿qué pasó? Se me borró algo. 4x menos x a la 2. Y aquí me quedaría, pues, escribir esa integral acá abajo. La integral de 2 a 4. Cuando y vale 4x menos x a la 2, queda eso. Menos 0. Cuando y vale 0, es lo que queda eso. Por dx. Listo. Y este menos aquí distribuye en el paréntesis. Menos por menos es más. Entonces esto aquí me queda más 3x menos 6. Y tengo que hacer esas dos integrales de una sola variable, que ya son bien sencillas. Listo. Entonces este ejemplito que resolvimos hace un momento, que estamos resolviendo, es para que se analice con cuidado. Bien. Bueno, esta integral, ¿cuánto da aquí? 3x, 4x más 3x me da 7x. La integral de 7x es 7x a la 2 sobre 2. La integral de x al cuadrado es menos x a la 3 sobre 3. La integral de menos 6 es menos 6x. ¿Sí? Y esto evaluado de 1 a 2. Más. Y aquí la integral de 4x es 4x a la 2 sobre 2. Es decir, 2x al cuadrado. Y queda un 4 sobre 2, que es 2. Menos x a la 3 sobre 3 de 2 a 4. Y listo, ya esto es hacer las cuenticas. Veamos en el libro las cuenticas intermedias. Bien. Llegamos hasta aquí, miren. Tal cual, ¿cierto? Está igualito. Y ahí ya coloca usted eso en la calculadora, ¿no? Entonces le da 15 medios. O sea que el área de esta región es 15 medios, que es 7.5 unidades cuadradas. Listo. Y ese es el último ejemplo, pues, de la sección 14.1. Listo. Y yo ya sugerí algunos de aquí. Ustedes me dicen que no han tenido tiempo de mirar. Bueno, luego lo revisan. Listo. Inclusive, pues, como ya tenemos fecha del quiz 2, el martes, me pueden consultar, ¿no?, por los ejercicios que he sugerido. Bien. Sé que fue un poco rápido el ejemplo, pero
que manejar dos ritmos, ¿no? A veces rápido, a veces lento. Seguramente ustedes siguen las ideas allí. Bueno, entonces ahorita sí podemos pasar a la sección 14.2. Integrales dobles y volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene que ver prácticamente con lo que hemos estado haciendo, porque pues nosotros sabemos que si graficamos una función de dos variables nos da una superficie, ¿no? Coloquen ustedes cualquier función de dos variables en GeoGebra o en Desmos y ahí pueden ver la superficie que se genera. ¿Listo? Generalmente esa superficie se grafica en alguna región, digamos, generalmente la superficie, si colocamos el sol, digamos así, que a veces el dominio de una función no es todo el plano, ¿no? Ustedes saben eso mejor que cualquier persona. Ustedes pueden, si ustedes recuerdan cuando comenzamos el curso que comenzábamos hallando el dominio de una función, el dominio podía dar el interior de una circunferencia o de una elipse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hagamos un dibujo mostrando eso. Estos son los ejes coordenados, eje X, Y y Z. X, Y, Z aquí. Entonces ustedes pudieron notar en el corte anterior que a veces el dominio nos daba una especie de curva así. Este dominio está en el plano XY. ¿Sí o no? Y entonces podía hacer que la superficie tuviese esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Como ¿cómo dibujamos esto? Si quieren es la parte superior de una esfera, por ejemplo. Entonces, la parte superior nada más. ¿Listo? La parte de arriba. Como el efecto 3 de aquí. Entonces, miren, si yo grafico una función f de x, y, listo, de tal modo que me da que su dominio es esta región en color rojo, ¿sí? Yo puedo llamar a esto yo puedo pensar que eso es la región de integración. Eso que está en color rojo, región de integración, porque eso está en el plano, ¿no? Las regiones de integración están en el plano. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que si yo integro esta función f en esa región de integración, ¿sí? Puedo colocar R, región de integración. Y aquí coloco, puede ser de y de x o de x de y. Si yo integro la función allí, ¿qué creen ustedes que me va a dar? Pues lo que ustedes imaginan, correcto. Me va a dar el volumen que se forma entre la superficie y esa región de integración. ¿Listo? Eso es lo que establece este teorema, esta sección 14.2. ¿Sí? Entonces, ellos empiezan abordando el problema así. Supongo que usted tiene la superficie en esa región, está como en color verde ahí, y entonces le dicen a usted que calcule el volumen de esa región. Yo les muestro acá. Dice que calcule el volumen. Entonces, una forma de calcular el volumen es inscribir un prisma rectangular, ¿no? Porque los prismas rectangulares nosotros sabemos hallar su volumen, ¿sí? Que sería el área de la base por la altura. Entonces, si a nosotros nos piden hallar el volumen bajo la superficie, pues nosotros lo que haríamos es escribir prismas rectangulares porque no sabemos hallar más volúmenes, solo sabemos hallar volúmenes de un prisma. Yo puedo inscribir muchos prismas, y mire, aquí escribí muchos prismas, y eso me dio aproximadamente el volumen.
del área, perdón, el volumen que se forma bajo la superficie. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con una suma de Riemann. Si usted calcula el volumen de este prisma chiquitico que está acá en la esquina, luego tiene que sumar la del otro prisma, la del prisma de acá, la de todos esos prismas que se ven. Entonces, eso se llama hacer una suma que de Riemann. Sin embargo, si a alguien le pareció complicado suma de Riemann en una variable, pues en dos variables es más complicado aún. ¿Listo? Y generalmente nosotros, digamos, yo muestro que se puede hacer una aproximación del volumen así, gráficamente se entiende, pero no entramos a hacer estas cuentas, porque poco aporta, ¿no? Y además de eso es una aproximación del volumen. Y en cambio tenemos un teorema que nos dice cómo hallar ese volumen de manera exacta y sin tanta suma de Riemann, sin tanta dificultad. Todo el teorema fundamental de esta sección es el teorema 14.2, pues, que así se llama la sección 14.2. Y si nos tenemos que olvidar de todo, o si tenemos que contarle a un amigo qué se hizo en la clase de hoy, pues tendríamos que decirle que se estudió el teorema de Fubini, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces el teorema de Fubini dice que si la región de integración, si yo tengo una función de dos variables, ¿cierto? Definida en una región plana, y resulta que esa región plana la puedo escribir por medio de estas dos desigualdades, entonces, permítanme, yo les muestro. Si la región plana la puedo escribir por medio de estas dos desigualdades, entonces el volumen que se forma entre la superficie de la función, que define la función f, y esta región plana, ese volumen es igual a esta integral iterada. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que calcular un volumen es lo mismo que resolver integrales iteradas, como las que hacíamos hace un momento. Bien. Y esto es natural, pues. Esto no me está dejando compartir la pizarra ya. Esto es natural que ocurra. Listo. Es la misma idea. Ahorita yo veo qué pasó aquí. Ahorita sí. Es la misma idea del curso de cálculo integral. ¿Sí? Si usted tiene el eje Y, eje X, se tiene aquí una función f entre A y B. Ustedes saben que el área bajo la curva es la integral de A a B de f de x por dx. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene ahorita una superficie que tiene el eje X, eje Y eje Z, por acá está su superficie. Bueno, así no, más bien así. Es que esta es la superficie. Es como una teja. ¿Listo? Esta es la gráfica de la función f de x, y. Y digamos que esa superficie, es este pedacito nomás. Si la proyectamos sobre el plano XY, me daría una región por acá. ¿Listo? Es que proyectamos. Entonces nos da esta región. ¿Sí? Imaginen que es como una casita ahí. Y el piso, esto es lo que se llama la región de integración, ¿no? O mejor dicho, sí, la región R. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo integro mi función f
en esa región R, y de función f de x, y en esa región R, y supongamos que esta región R se puede escribir por medio de dos desigualdades, ¿sí? Digamos que esta región R se puede escribir así, diciendo que x varía entre A y B, ¿sí? Y y varía entre dos funciones que dependen de x. La variación de y depende de x. Entre una h1, no, usemos la letra g. El libro usa la letra g. Es una función g2 que depende de x. G1 que depende de x. Entonces, si yo integro esa función de dos variables que me está dando esta superficie aquí, la integro en esa región, es decir, de A a B, la variación de x y de G1 de x, G1 de x a G2 de x, por dy, eso me va a arrojar que el volumen que se forma entre la superficie y esa región de integración, ¿sí? Este volumen. Es como mirar qué capacidad tiene esto de almacenar algún líquido, el volumen, ¿sí? Si antes era el área bajo la curva, ahorita es el volumen bajo la superficie. Son las mismas cosas, pues, solo que se le está poniendo dimensión, se le está dando una dimensión y ya. Es un volumen. Listo. Entonces eso me da el volumen bajo la superficie. Sí, son las mismas ideas. Bien. Si la región está escrita de otra manera, pues es lo mismo. Por ejemplo, que en lugar de que sea X el que varía libremente, es Y. Digamos que la región R se puede escribir es así, diciendo que Y varía, digamos, entre un C y D, y que la variación de X es entre alguna función H1 y H2 que dependan de Y. H1 y H2 de Y. Entonces, ese volumen, entonces se puede hallar planteando otro tipo de integral, ¿sí? La integral desde C a D, esta es la variación de Y. Y aquí la variación de X sería desde H1 de Y hasta H2 de Y. Aquí coloco la función que me está dando la superficie, f de x, y. Y aquí integro con respecto a x. Listo. Entonces, eso también me haría el volumen que hay entre la superficie y la región de integración, si es el caso de que la región de integración se describa de esa forma. Si se escribe de la otra forma, pues sería esta la integral que me haría el volumen. Listo. Eso es lo que establece el teorema de Fubini. Listo. Estas son las dos partes que ustedes ven aquí. Parte 1 y parte 2. Y el teorema de Fubini. Listo. Entonces veamos un ejemplo, a ver cómo nos va. Bueno, este ejemplo es muy fácil, veamos otro más complicado. Ah, no, este ya es demasiado complicado. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, uno de los ejercicios, a ver, para no hacer lo que ya está hecho, ¿cierto? ¿Pregunta hasta aquí? ¿O ¿sí se entendió la idea? Sí. Es lo mismo del curso anterior. Área bajo la curva, ahorita volumen bajo la superficie. El mismo lenguaje, las mismas ideas. ¿Sí? Casi que el mismo procedimiento, sino que es iterativo. Primero la integral interna, luego la externa. Entonces veamos un ejemplo. A ver.
Hagamos este ejercicio 27, a ver qué tal. ¿Cierto? El ejercicio 27, pero entonces veamos qué es lo que nos pide. En los ejercicios del 21 al 30, utilizar la integral doble para hallar el volumen del sólido indicado. ¿Listo? Hallar el volumen del sólido indicado y nos muestran el sólido. Entonces, hagamos el ejercicio 27 aquí en estos 3 minutos que nos quedan, antes de que se corte la llamada. Veamos el sólido. Mírenlo tan bonito. Miren este sólido aquí. Listo. Esta puede ser alguna pieza de algún artefacto, alguna maquinaria, ¿no? Alguna tuerca, lo que sea, algún pin, ¿sí? Nos piden hallar el volumen de eso. Miren que la superficie está dada por esta función. 1 menos x por y, esa sería la función f de x, y, ¿no? Y aquí están dándonos cómo es la región de integración, ¿sí? Nos hablan de un y igual a x y un y igual a 1. ¿Sí? Primero dibujemos esa región de integración. Analicemos la región de integración y cuando la tengamos completamente definida, pues integramos la función f allí, ¿sí? Entonces, es como difícil visualizar esto en 3 dimensiones, esta región de integración. Voy a dibujarla acá en 2 dimensiones. Bien. Ay, ¿qué pasa aquí? Allá. Esto está como raro. Uy, esto parece una obra de arte, ¿no? Abstracta, ¿cierto? Entonces, veamos. Miren, aparece la recta y igual a x y y igual a 1. ¿Qué es eso? Entonces lo dibujamos aparte para no confundirnos. Y igual a x es esta recta, ¿sí? Y y igual a 1 es esto, con altura 1. ¿Sí? Después y igual a 1. Y esto es, acá es y igual a x. Y fíjense que esta es la región de integración. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la integral? ¿Cómo tendría que plantear la integral para hallar ese volumen? Pues sería la integral doble. Y aquí coloco la función. ¿A quién dejamos que varíe libremente entre 2 constantes? Aquí se interpretan en 1, ¿no? Cuando x es 1, y es igual a 1. ¿Listo? Yo podría dejar que x varíe entre 0 y 1 libremente. Y la variación de y pues va a depender de x. La variación de y va a ser desde x, desde esta recta, hasta 1. Esa es la variación de y. De x a 1. Variación de y. Y la variación de x es de 0 a 1. ¿Listo? Y en esa línea que está aquí, ¿qué coloco? Coloco la función que me da la superficie. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es esa función? Es 1 menos x por y, ¿no? Entonces aquí coloco que voy a integrar la función 1 menos x por y. Ok, que así, miren. Y listo, eso me da el volumen que me piden de ese sólido. ¿Sí? Estoy integrando en la región de integración que se vio ahí la función que me da la superficie. Y eso es lo que dice el teorema de Fubini. ¿Quedó claro el ejemplo? Ahorita lo que nos falta es hacer la integral, es la cuenta. Como se nos va a cortar la llamada, entonces enseguida les envío otro link y nos va a tocar hoy esforzarnos al máximo para terminar este ejemplito. Ok.